Bueno, la lectura que escuchamos es del Evangelio de Marcos. Marcos fue escrito más o menos en el año 68 y pues Marcos estuvo viendo lo que estaba sufriendo la comunidad cristiana, sobre todo en un tiempo de persecución. Desde el año 64 hasta el 68 fue la persecución de Nerón. Y pues fueron muchos cristianos que murieron. Yo creo que todos conocen el Coliseo Romano. Y ahí en el Coliseo Romano, familias enteras fueron asesinadas solo por el hecho de creer en Cristo. Entonces, familias que eran devoradas por las bestias salvajes, familias que eran quemadas vivas, familias que eran decapitadas. Entonces eran una manera horrenda la que llegaron a morir aquellas familias. Y en el año 70 aproximadamente fue la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces fue un momento difícil, de mucho sufrimiento para las familias cristianas. Y también lo peor era que algunas familias cristianas eran entregados por sus mismos hermanos de la comunidad cristiana. Eran traicionadas. Y luego estas familias eran asesinadas por su fe. De hecho, cuando estaba en el seminario de Monterrey, ahí en el seminario de Monterrey, hay una reliquia de un santo, un niño que tendría 12, 13 años, que fue de estas familias, que fue martirizado también en el Coliseo Romano. Entonces la cajita tiene vidrio y ahí está su cabeza, muy pequeña, los huesitos, y se llama Santiófimo. Entonces ahí tenemos esa reliquia en el seminario en Monterrey. Y pues eso da testimonio, ¿verdad?, de la sangre de estos mártires. Pues fue un tiempo de mucha confusión y sufrimiento. Y la gente se preguntaba, pues ya han pasado más o menos 40 años de que Jesús resucitó y todavía no vemos el cambio. Esto sigue igual. Y yo creo que el tiempo, aquel tiempo, al tiempo de hoy en día, sigue siendo igual. Basta con que abramos los periódicos, los medios de comunicación y veamos que está pasando lo mismo. Las guerras, el odio, la violencia, tantos males que vemos hoy en día, que tal vez son los mismos que estaban en aquel tiempo. Y nos hacemos la misma pregunta nosotros. ¿Cuándo llegará a terminarse todo esto? Tanto mal, tanta violencia, gente inocente muriendo, gente que pues tiene su propio drama en su vida, sus propios problemas y situaciones. Y decimos, ¿hasta cuándo descansaremos de todo eso? Había un padre en una junta de padres que tuvimos, hispanos, el padre Marcelo. Dice, pues yo ya llevo 25 años de ordenado. Dice, siempre he predicado la palabra de Dios, he tratado de vivir mi sacerdocio lo mejor que he podido. Dice, pero durante este tiempo que llevo de sacerdote, he predicado mucho. Dice, pero nunca he visto a alguien que se convierta, alguien que cambie, alguien que mejore. Entonces, como que esa visión a veces se nos pega a todos. Una visión negativa, pesimista, el mundo ya no va a cambiar, el mundo siempre va a ser lo mismo. Y a veces pensamos que así va a ser. Pues a eso se refiere Jesús precisamente en el Evangelio de hoy. Si vienen los dolores de parto, ¿verdad?, que es un sufrimiento difícil, pero a la madre cuando recibe a su hijo se le olvidan aquellos dolores. Y es algo parecido a lo que nos está diciendo Jesús en el Evangelio de hoy. Pues sí, se sufre, hay sufrimiento. Dios sigue haciendo su obra hoy en día. Dios sigue obrando. Y todas estas estrellas, el sol que se oscurece, la luna que pierde su resplandor, las estrellas que caen, pues todo eso, a las estrellas y el sol y todo se consideraban los dioses antiguamente. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo. Todo poder de este mundo, toda injusticia, todo abuso de poder caerá por tierra en su momento. Entonces, todos los poderes que a veces oprimen al ser humano caerán por tierra.
Esa es la promesa del Señor. Pero Él nos pide algo a cambio. Es lo que nos está pidiendo. Que somos nosotros los que tenemos que construir este mundo, un mundo mejor. Es el sueño que todos tenemos, un mundo de paz, de justicia, de armonía. Y es lo que todos queremos ver. Y decimos, bueno, pues, ¿cuándo sucederá? ¿Cuándo pasará? Había un escritor que se llama Alan Paton, él es de África del Sur, escribió un libro que se llama El llanto de mi amado África del Sur. Entonces habla sobre la corrupción que había, habla sobre el racismo que había en aquel tiempo. Y su sueño era cambiar aquel país. Entonces, pues por eso escribió ese libro. Pero después no fue suficiente. Dijo, no, tengo que meterme a la política porque tengo que luchar en contra del racismo y la corrupción. Se mete en la política y pues lucha enormemente por todo esto. Poco a poco las cosas van cambiando. En cierto momento él llega a morir, pero su obra continúa. Y él ya no llegó a ver aquel sueño que tenía, no lo llegó a ver como realidad. Pero gracias a lo que él hizo, hubo un gran cambio en el sistema en este país de África del Sur. Entonces, nosotros también tenemos un sueño y tenemos que hacer posible ese sueño que tenemos. ¿Cómo? Poniendo todo nuestro granito de arena. Y por eso nos dice el Evangelio que los ángeles congregarán a toda la gente de los 4 puntos cardinales de todas partes del mundo. ¿A cuál gente? La gente que está perdida, la gente que deja llevar por el secularismo, el erradicar la idea de Dios de este mundo. Y eso lo vemos en las escuelas. A veces se sorprenden los papás porque dicen, pues mi hijo llegó diciendo que ya no cree en Dios, que dónde está Dios, que no lo he visto. A veces salen con eso los niños o los jóvenes y empiezan a cuestionar las cosas de Dios, ¿verdad? Por las ideas que les van metiendo en la escuela o en la universidad. Y a veces decimos, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué se quiere quitar la idea de Dios de la mentalidad, sobre todo de los niños y de los jóvenes? ¿Por qué se quiere quitar esa idea? Bueno, y también una persona que enseña eso, ¿verdad? Pues también Dios le va a pedir cuentas de eso. Porque ¿qué está metiendo en la mente de aquellos jóvenes? Entonces, es algo muy serio. Y es lo que vemos en nuestra sociedad hoy en día. Los medios de comunicación también, que están contaminando las mentes de nuestros jóvenes con otras ideas. Y acuérdense, nos convertimos en lo que escuchamos. Pues hay que tener cuidado con lo que escuchamos. En la sociedad en la que vivimos también, donde pues sigue la violencia, entonces hay que rescatar a la gente de la violencia, donde hay sufrimiento, donde se explota al pobre, donde la gente que pasa hambre, el sufrimiento de mucha gente. Entonces todo eso lo estamos viendo. Hay que rescatar a todo esto, toda esta gente que está sufriendo. Y eso es a lo que se refiere el Señor en el Evangelio. Entonces va a enviar a sus ángeles a hacer eso. Del libertinaje, de la mentalidad permisiva de nuestra sociedad en la sexualidad. La concepción pagana del mundo en la sexualidad, que también está muy marcada. Todo esto tiene que cambiar. Y por eso dice Jesús, voy a mandar a mis ángeles. ¿Quiénes son sus ángeles? Son ustedes, soy yo. Es decir, nosotros tenemos que llevar la buena nueva. Acuérdense, ángel es el mensajero, el que lleva el mensaje de Dios a los demás. El que es un instrumento de paz, el que lleva la justicia, el que sirve, el que ama. Y ese es nuestro llamado como cristianos. Nosotros somos los que tenemos que cambiar este mundo. Y tenemos la promesa del Señor de que este mundo puede cambiar, de que este mundo cambiará. Y por eso Jesús nos recuerda dice, vean la higuera. Dice, cuando sus ramas están tiernas y las hojas se vuelven verdes, ¿qué quiere decir?
que el verano se acerca. Y luego del verano viene ¿qué? Los frutos. Entonces dice, así sucederá cuando empiecen a ver esos signos. ¿Cuáles son estos signos que vemos hoy en día? La gente hoy en día está interesada en la palabra de Dios. Y ya no se queda en la ignorancia, ahora quieren las razones. No viene a ser una mera credulenería, como se diga, ¿verdad? Sino que ahora quieren razones de su fe y pueden dar razones de su fe. Entonces el interés por la fe. También vemos que hay menos racismo hoy en día, ¿verdad? Como era antes, que se oprimía al ser humano, se lucha más por el respeto a la dignidad de la persona, y si no hay respeto por la dignidad de la persona, se denuncia. Entonces hay cosas buenas que están pasando en nuestra sociedad. También la búsqueda de las cosas de Dios, el servir a los demás, ayudar al pobre, al necesitado. Entonces hay cosas buenas que están pasando en nuestra sociedad. Nosotros debemos de seguir construyendo esta sociedad que todos queremos ver. Entonces todos tenemos que hacer nuestra parte. Y eso es lo que nos pide el Señor en el Evangelio. Y dice, aquellos que cumplan con lo que Dios ha encomendado, dice que brillarán como estrellas en el firmamento. Los justos brillarán como esas estrellas en el firmamento. Y eso es lo que nos llama nuestro Señor en el Evangelio. Tenemos que ser luz en el mundo de tinieblas, luz para los demás. Y la luz llega con las buenas obras. Cuando amamos, cuando servimos, cuando tendemos la mano al necesitado, allí es donde se ve esa presencia de Dios. Y ese es nuestro llamado. Le pedimos a Dios que nos conceda tener un optimismo, no solamente un optimismo de que el mundo cambiará, sino que nosotros también empecemos a construir este mundo en lo más ordinario, en nuestras familias, en la manera en que los tratamos, cómo les servimos, cómo los amamos, y luego en la sociedad. Y así, poco a poco, este mundo cambiará. Que así sea.